Hola compañeros, bienvenidos de nuevo a Home Position. Vamos a retomar una sección que tenía un tanto olvidada. Hace tiempo que no publicaba nada referente al circuito. Y continuando con la hoja de ruta que tenía prevista, el orden que me había propuesto en un principio, bueno, pues regresamos con esta sección y vamos a ver hoy el asunto referente al vallado y muros y protecciones, el sistema de vallado que he empleado, que he utilizado o que utilicé para realizar el circuito. Y aquí pues podemos ver una representación, una pequeña representación de todos los elementos o componentes que llegué a utilizar, combinando cosas comerciales, cosas que ya están hechas, que venden hechas, como podemos ver ahí las vallas de distintas marcas de Ninco y de Scalestri, y también estas protecciones de neumáticos de Scalestri, que tenía unos cuantos. Además de este perfil de PVC y el resto de cosas, pues ya entraríamos en temas de trabajos artesanales. Quiere decirse cosas que no se comercializan y que fui realizando yo, pues combinando una serie de ideas y una serie de materiales. Así que vamos a ver, en un primer momento, vamos a ver brevemente en qué consiste aquí cada cosa y después pasaremos a verlo en la pista y cómo quedó todo esto finalmente distribuido a lo largo del circuito. Así que empezaremos por lo más fácil, como es lógico, son los productos que ya comercializan, que vienen, estas vallas en este caso, pues venían con los cambios de carril en curva, que compré en su momento, y tenía los que venían en ese kit, más algunos que me trajo mi primo posteriormente, no sé si fueron 3 más. Las vallas de Scalestri y las vallas de Ninco. ¿Por qué vallas de ambas marcas? Bien, para mi primer circuito utilicé vallas de Ninco. Entonces, pues la idea era reutilizar todas las que fueran posibles de aquel circuito, ya que de Ninco es la marca de vallas que más número tenía. Posteriormente incluí algunas de Scalestri para una zona concreta del circuito, y para esto tengo que decir que el paso del tiempo pues lo lleva mejor el material de Scalestri que el de Ninco, porque el de Ninco, pasado un tiempo, pues como por ejemplo en este caso, pues se me fueron las solapas de unión entre vallas, desmontando muchas de estas, incluso sin desmontarlas se habían partido estos plásticos, o bien los pivotes, las pestañas que unen a la pista. En fin, en rangos generales, pues puedo decir que son bastante más frágiles que las de Scalestri. Debido a eso utilicé las de Scalestri porque estas sujeciones son más duras. Para la parte del fondo del circuito utilicé 5 o 6 de ellas que pinté en plateado, porque es una zona donde me interesaba que fueran más resistentes. Aparte, volviendo sobre las de Ninco, bien, en algunos casos me iba a venir bien que se rompieran las pestañas, porque no íbamos a montarlas, algunas de ellas no iban a ir montadas de la manera tradicional, es decir, con sus pestañas. Entonces, en algunos casos, incluso me vino bien que estas pestañas pues se partiesen. Las fui separando, seleccionando, buscando dónde me venían mejor unas que otras. Finalmente también, como las de Scalestri, recibieron un poco de pintura. Y eso sería todo referente a las cosas que comercializan y que utilicé. Después, para los muros, pues en su momento compré esta canaleta. Esto es una canaleta de esconder cables, que tendrá como unos fácilmente 10, 11 años, por ahí. Ahí puede ver los restos de adhesivos, puesto que estaba montado en el primer circuito que hice. Ahí estaban los adhesivos de la publicidad que iba pegada ahí.
Esto correspondería al muro de salida que finalmente no utilicé, y aquí tengo este pedazo, pues con la medida de una recta estándar que iba a ser la de la recta principal. Después, esto fue un trabajo bastante pesado, lo que viene a continuación, porque con estos raíles de unas pistas chinas, del lot de 1.43 chino, que no sé cómo aparecieron en mis manos, no sé de qué manera cayeron en mis manos, y como no las iba a utilizar, pues decidí desmontar las rectas, puesto que la forma que tenía pues me parecía más que adecuada para hacer los postes, hacer una perforación ahí, aún se puede ver alguna de ellas que tapé más adelante, y meter estos palos aquí para después con la mosquitera, esta que vemos aquí, con tela mosquitera, pues crear una valla para ir delimitando pues las zonas donde yo estimaba oportuno que quedarían bien, o las necesitaba. Pero bueno, no me conformé tan solo con hacer un agujero y unir la tela mosquitera y hacer al conjunto, crear ese conjunto, sino que me compliqué un poco más la vida y aquí le realicé unos cortes a unos 2 centímetros para tratar de vencer la parte final de la valla, la parte final de este poste, mejor dicho, y que quedara pues angulado, una sección final angulada. Esto me costó muchísimo y tengo que reconocer que si tuviera que hacerlo ahora, pues seguramente no lo haría y optaría por esta otra técnica. Bastante más sencilla. Tal vez no tan vistosa, porque el angulito ese que se genera ahí al final del poste queda chulo, pero fue una odisea y seguramente, o casi, vamos, seguro no lo volvería a repetir. Y terminaría solucionándolo de esta manera. ¿Cuál es la variante de esta manera? Bien, pues aquí tenemos estas barritas de modelismo, estos perfiles, no sé si se verá ahí, que tiene forma de H, se utilizan para modelismo, que compré en AliExpress. Veis que son muy flexibles, muy fáciles de trabajar, y seguramente utilizando la misma técnica, sí que es verdad que son un poco más frágiles, pero bueno, como los trozos van a ser cortos y luego cuando está todo pegado a la mosquitera, bueno, coge consistencia, seguramente hubiera ido cortando una serie de trozos, tal como así, y seguramente finalmente lo habría terminado de esta manera. Aquí tuve que utilizar un poco de cartón pluma fino, con el suficiente grosor que me pudiera entrar el plástico, las varillas estas. Y bueno, esta construcción es del muro actual, es bastante particular por otras circunstancias. Finalmente decidí hacerlo así y no así. Pero bueno, finalmente pues terminé haciéndolo así. Nos hemos dejado aquí a un lado el ángulo de PVC, que tal vez hubiera sido lo primero por lo que debía haber empezado. Y este ángulo, la idea era perfilar toda la madera donde iba a ir montado el circuito, digamos que para que de alguna manera pues contener las pistas, que no se me saliesen y consiguieran centrarme todas las pistas, todo el circuito dentro de la madera, porque la idea iba a ser, con la decoración final, armarlo todo de manera que pareciera un puzzle, que estuviera todo ahí, digamos, a presión, y esto pues me iba a ayudar a ese cometido, manteniendo ahí, en el espacio de la madera, pues todo lo que íbamos a ir montando. Así que pues perfilé, no toda, pero sí gran parte de la madera con este ángulo, y con todos estos componentes ya terminé completando pues lo que es el vallado. Adicionalmente a eso, bueno, pues hice estas barreras de neumáticos para completar escapatorias, y esta barrera de neumáticos pues también reutilicé estas otras barreras que había utilizado para mi primer circuito. Fui pegándolas y adaptándolas al nuevo recorrido, y con estos neumáticos de AliExpress compré un lote,
fueron 100, me parece que fueron, no sé, me costaron 6 euros o 7 euros. Así es como venían y así es como yo los dejé, los broqué, los taladré, los perforé y les quité el núcleo de la llanta que me molestaba para finalmente rematar esas vallas, esos muros de espuma, esa espuma que se utiliza en las instalaciones de aire acondicionado, y después remataríamos con el neumático de AliExpress, iríamos pegándolos, adaptándolos a las medidas que necesitaríamos para que finalmente pues desde arriba se vieran así, y con una tira de goma eva puedes utilizar cualquier color, como yo hice. Ahora vamos a verlo en el circuito. En este caso estas son negras. Con una goma eva, pues digamos que uní todo el conjunto, aunque ya están pegadas entre sí, uní todo el conjunto, pues como esas vallas que vemos en los circuitos que llevan esa protección adicional a los neumáticos. Y con un rotulador pues le simulé ahí una especie de remache, tornillo, y me quedaron así. Así que ya hemos visto todos los elementos y ahora pues vamos al circuito a pasar a verlos todos distribuidos sobre él. Hay que decir que la idea que tenía con todos estos elementos pues era distribuirlos como acabo de decir, para que no quedara concentrado todo en una zona del circuito, todos los elementos de, por ejemplo, estos vallados en un sitio, todos los muros en otro, las vallas de Scalestri. Entonces la idea era distribuir todos, una vez terminados todos los elementos, distribuirlos a lo largo del circuito por todas las zonas de manera homogénea para que no desentonaran una zona de otras y, digamos, generar un ambiente igualado en toda la pista. Así que ahora sí, dicho esto, vamos a la pista y lo vemos todo esto montado ahí en la pista. Bien, pues ya estamos aquí en la pista y vamos a comenzar por el perfil de PVC plástico que nos iba a ayudar a contener todas las pistas en el perfil, y que principalmente utilicé en la recta de salida, que es pues donde normalmente estás aquí y te vences sobre la pista, tocas, apretas y sueles empujar la pista hacia el fondo. Además de eso, pues nos iba a ayudar un poco pues a evitar que en cierta medida los coches se salieran por ahí. La verdad es que en la recta principal no he tenido ninguna caída al suelo, no he tenido ningún accidente y bueno, nos hace el cometido. Ahí veis cómo continúa el perfil. Exactamente hasta ahí, ya no tenía más perfil y ahí fue donde decidí distribuirlo, y ahí donde podéis ver que aparecen las vallas de Scalestri. ¿Por qué utilizo aquí vallas de Scalestri? Porque los pivotes de sujeción a la pista son más resistentes que los de Ninco, las vallas son más gruesas, más rígidas, y ahí al final de la madera pues me interesaba que estuvieran bien sujetas. Así que pues adapté ahí unas cuantas, las pinté de plata y ahí pues terminé, en este caso del sector 1 o sector 2, mejor dicho, pues ahí terminaron las vallas tipo Scalestri del sector 2. Ahí podéis ver los muros reutilizados de mi primer circuito. Ahí podéis ver lo que os comentaba sobre la doblez que les practiqué, rematados con tela mosquitera, y después les hice estos travesaños con una varilla de plástico que tenía de ABS. Ya os digo que si tuviera que volver a hacerlo así no lo haría. Utilizaría esas varillas en H que compramos de AliExpress, bastante más fáciles de trabajar, y aunque no quedara ese ángulo vistoso, bueno, pues me daría por satisfecho. O eso, o recurrir al mundo del 3D. Ya pues una vez más volvería a ser cuestiones de bolsillo.
Y aquí pues podéis ver las vallas de Ninco. Como os digo, en algunos casos me interesó que se rompiesen, incluso yo tuve que llegar a cortarlas, porque lo que yo pretendía, como vimos anteriormente en algunos de los vídeos, era siempre que fuera posible pues distanciar el vallado para tener la carrera lo más limpia posible, sin tropezones de ningún tipo, separar el vallado lo máximo que pudiera. En este caso, como íbamos a tener que desechar las sujeciones originales, pues decidí cortar esa terminación y practicar un orificio en la hierba para terminar incrustándola ahí. No están pegados, están sencillamente a presión, están ahí puestos, pues en caso de sustitución pues los podemos sacar fácilmente. Y fui distribuyéndolos pues en medida de cómo me hacían falta, de una u otra manera. ¿Ves? Ahí nos aparecen dos de los muros de plástico de Scalestri del sector 2. Y bueno, los distribuí de manera que si tú echas un vistazo al circuito, pues vieras de todo un poco en todos los sitios. Por eso vamos a encontrar muros reciclados del primer circuito, productos comercializados, otro tipo de muros con la canaleta, pero sin terminación de vallado. Aquí otro que sí lo tiene. Una escapatoria nuevamente con las vallas originales de Scalestri. Vallas Ninco, más muros. Aquí podemos ver los neumáticos artesanales, las barreras de neumáticos artesanal. Aquí podemos ver otras, que en este caso utilicé goma eva blanca, puesto que me pareció más oportuno, ya que la publicidad iba a ser de Total y quedaba mejor sobre fondo blanco, al menos a mí me gustaba más. Además de eso, pues el conjunto del circuito pues va cogiendo un poco de color entre unas cosas y otras. Esto no lo he comentado. Estas terminaciones también las vi en algunos circuitos. Eso nuevamente vuelve a ser goma eva que pinté en naranja, como he visto en algunos circuitos, para delimitar el final del muro, por donde salen los comisarios o entran, y ese tipo de cosas. Como os digo, pues todo combinado, poquito a poco, pues iba cogiendo tono. Aquí ya en el sector 3, pues vemos la escapatoria del sector 3, nuevamente con las barreras originales de Scalestri, distanciadas de la pista. Vemos vallas Ninco, vemos muros artesanales, vemos muros de neumáticos artesanales. Y luego interiormente pues separé con vallas Ninco, que eran las que más tenía. ¿Veis aquí lo que ocurre? Aquí pasan de estar cogidas a su anclaje original, y a medida aquí se va separando y ya pasa a estar clavada en el césped. Vuelve otra vez a sujeción a la pista y en fin, como fui apañándolo un poco, pues como me iba viniendo bien en cada parte del circuito. Y como veis, pues hay un poco de todo en todos los sitios. Así de esta manera pues queda todo, como mencionaba, homogéneo. Y nada va a desentonar más que otros elementos. Así que compañeros, esto es la manera en la que solventé finalmente este asunto de muros y vallado y protecciones. Y nada, pues espero que te haya servido de inspiración, de ayuda, de idea, positivamente. Y aunque hay cosas que no volvería a hacer igual, pero bueno, seguramente la mayor parte de ellas pues
si las tuviera que volver a hacer a día de hoy, me quedarían muy parecidas. Así que, sin más, un saludo, espero que os haya gustado y nos volveremos a ver en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.